andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ahí? ¿Sí? Algo que... ¿Cómo van viniendo? ¿Ahí? Bueno, gracias por darme tanta bola. A ver, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, ¿no? Todo bien. Bueno, chicos, vamos a hacer lo mismo, chicos y chicas. Vamos a hacer lo mismo que programamos el martes pasado. Primero vamos a avanzar un poquitito. Esta semana estuve pensando también en ustedes, y esto sería como una especie de, no, en serio, fuera de joda, y esto sería como una especie de fundamento del conocimiento del medicamento, lo que estamos viendo. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado en la parte de la parte respiratoria? Yo les había comentado algo que tiene que ver con la ventilación pulmonar. Y la idea de mostrarles algo que tiene que ver con la ventilación pulmonar es para ver cómo es el funcionamiento, la fisiología del aparato respiratorio y a partir de ahí la patología y poder ver principales grupos de medicamentos. Bueno, pero tenemos que ver un poco más de la fisiología del aparato respiratorio. Nosotros sabíamos, hoy es 16, ventilación pulmonar, se puede escribir como les dije, BP o BL, era igual, ¿te acordás? A volumen corriente por frecuencia respiratoria, ¿no? Habíamos trabajado estas variables. Bueno, el tema pasa que si yo tomo todo lo que es el volumen corriente y todo lo que es la frecuencia respiratoria, voy a tener toda una masa aérea que va a ir circulando hasta llegar a la parte pulmonar. Teniendo en cuenta, esto se lo digo muy someramente porque es un concepto físico un poquito más complicado, que en la medida que va pasando, esto podemos pensar que es como una especie de tubo, en la medida en que el aire va avanzando hacia el interior del pulmón, o sea, nuestra meta es poder llegar al alvéolo. ¿Por qué la meta es al alvéolo? Porque ahí es donde se produce el proceso de hematosis. Y esto lo hablamos porque en las primeras clases habíamos visto los objetivos que tenía el pulmón. Uno era la hematosis y otro que tiene mucha importancia en la carrera esta que eligieron ustedes, es la de producir una serie de sustancias, muchas de las cuales hay medicamentos que pueden actuar neutralizando eso. Así que no solamente esto. Entonces tiene que hacer todo un caminito. Bueno, en ese caminito, ¿qué hace? Ustedes todos deben conocer las vías respiratorias altas, ¿no? Esos los pasos, ¿no? Laringe, sí. Eso ya. Bueno, entonces, en ese caminito, cuando va a circular el aire, así, lo que estamos ventilando, va hasta llegar al alvéolo a enfrentar oposición. Sería, a ver para que se entienda, resistencias. ¿Qué quiere decir? No es que entra, es como si vos de pronto, supongamos, tenemos un globo y uno lo quiere inflar, lo querés llenar de aire. No es que eso entra totalmente con facilidad. Resistencia en física quiere decir oposición, algo que se opone. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Claro, porque fíjense que si el aire va a ingresar al alvéolo a una velocidad con la cual nosotros inspiramos, tiene muy pocas chances de sobrevivir el alvéolo. Entonces, ¿qué pasa?
Es metalcita, pero la ponemos así para que no se me pongan celosos tuyos. Ah, bueno, yo no quiero nada de hotel. De otros amigos. Veo ahí. Uy, qué lindo, qué Ahí hermoso. la tiene Tatiana, su alumna preferida. No, todos son preferidos. Esta señora también, Y a Rojas. Carmen que lo ama. Aún Bueno. al día de hoy lo sigue amando. Bueno, está bien, que mentira nada más. Bueno, listo. Bueno, ya está. Gracias. Bueno, ¿cómo era el tema? Entonces, yo la velocidad que voy a tener va a estar también, no va a ser la misma que el aire. ¿Me explico lo que quiero hacer? ¿Lo que estoy diciendo? ¿Seguro? Que es una velocidad con la cual entra el aire que, a ver, para hacerlo sencillo, la va perdiendo, o como para decirlo, se va haciendo más lento, para que llegue a una velocidad adecuada al alveolo. Ahora, ¿por qué se hace más lento? Bueno, más lento se hace por varias razones. Entonces, en fisiología, este señor que yo les nombraba en la clase pasada, West, que es como decir oíste en inglés, señaló dos tipos de resistencias. Dos tipos de resistencias. La resistencia elástica, y resistencia no elástica. Bueno, antes de empezar a trabajar esto, aunque a ustedes, desde el punto de vista de esta carrera, les va a interesar mucho más esta de acá. Esta es la que tiene que ver con medicamentos, con fármacos. Pero yo les doy las dos maneras de encarar esto. Bueno, resistencia ya está, ya dije, es oposición. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra elástica? Elástica es un concepto también que viene desde la física. Uno puede tener una idea, esta persona es elástica, el otro es más rígido. Bueno, pero elástica, ¿qué significa? Vos en física, cuando hablas de elasticidad, decís que si aplicás una fuerza, ¿saben lo que es una fuerza, no? Sí. Bueno, cuando uno aplica una fuerza a un cuerpo, puede tener varias consecuencias. Una de ellas es el movimiento, pero otra sí o sí es que le cambia la forma, lo deforma. Vamos a ser fácil. Cuando apretás, deformás. Imagínate el pulmón, inspiración, expiración, va cambiando de forma. Bueno, eso es la propiedad de elasticidad, que en el caso de las vías respiratorias está dada por un tejido conectivo que forma parte de las vías respiratorias, que se llama justamente tejido conectivo elástico. Está formado por proteínas, ustedes saben lo que es una proteína, que le confieren esa propiedad. ¿Y qué quiere decir esa propiedad? Quiere decir que cuando vos aplicas una fuerza, le haces cambiar la forma al cuerpo, pero cuando la retiras, vuelve al original. Ese es el tema. Porque si no vuelve al original, como por ejemplo puede pasar en un enfisema, patología. ¿Está? Entonces, yo tengo por un lado una resistencia llamada elástica. ¿Por qué la llaman elástica? Porque es una oposición que la hace el tejido conectivo. ¿Y dónde estaría ubicada? Bueno, estaría ubicada en la misma estructura de las partes que forman el aparato respiratorio. Por ejemplo, laringe, la tráquea, el pulmón mismo. Ahí tenés fibras elásticas, pero también esa resistencia elástica, como el pulmón está encerrado dentro de lo que se llama la caja torácica, la caja ósea, que es una caja que está formada por el esternón, los arcos costales y la columna torácica. Bueno, ese conjunto de estructuras óseas y articulares también pueden, como están formadas por tejido conectivo, pueden generar esa resistencia. Y para que me entiendan esto último, apelo a lo siguiente. Todos ustedes recordarán que las costillas
muchas de ellas llegan al esternón, otras no, pero las que llegan, no llegan directamente, sino que llegan a través de lo que se llama un cartílago costal. Bueno, ese cartílago costal, que no es óseo, es lo que le da la elasticidad a la caja torácica. Si no, fíjense, si ustedes hacen una maniobra muy sencillita, toquen algún infante que se pueda prestar a eso, después no sé, regálenle algo, pero no sé, no hacerlo muy en forma bestial, porque no son de goma los chicos, pero uno despacito va tirando el esternón para atrás y movimiento contrario, y vas a ver la diferencia, cómo se hunde en un niño que, si, bueno, en el mismo lugar encontrás un abuelito, vas a ver lo duro que es, que se calcificó. Quiere decir que si nosotros estamos frente a gente de mayor edad, frente a un mismo medio ambiente, tienen mayores posibilidades de enfermar su vía respiratoria. Y no estoy hablando de inmunología ni cosas raras. Hay muchas causas, pero una de ellas es esta sencillita, que no tiene el tórax, no puede hacer una mecánica, por razones fisiológicas, similar a la de un niño o un joven. Bueno, pero no hay que tomarlo tampoco tan dramáticamente, porque bueno, el que es más anciano tiene una experiencia y bueno, y sabe lo que no tiene que hacer. Así que ya está, listo. Dije drama, no dije tragedia, porque el drama es un género teatral que tiene cierta, digamos, ciertos elementos de comedia. Te puedes reír y llorar a la vez. En cambio, la tragedia es chavo. Bueno, ¿se entiende entonces lo que es la resistencia elástica? Bueno, esto más que información para conocimiento del medicamento, muchos no les altera la vida. Pero está la otra, la que no es no elástica. Y ahí viene un tema que es muy interesante. Porque muchos medicamentos que se usan en enfermedades van a interactuar con esta resistencia. Y ahí vamos. Bueno. ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de algo que vi rápido? ¿No? ¿Todo clarito? Bueno, entonces vamos a sacar esto para no confundir y nos vamos ahora a lo que es la resistencia no elástica. Resistencia no elástica. Bueno, ¿por quién está? Quiere decir que acá ya partimos de la idea que no entra lo de las fibras, el tejido elástico, el conectivo. Entonces, ¿con quién está representada? Bueno, ustedes recuerden que cuando hablamos del pulmón, bueno, saco bronquiofuente, bueno, hay un punto dentro de lo que es el árbol bronquial. El árbol bronquial tiene una especie de forma de árbol, que yo lo estoy acá simplificando, pero fíjense que yo profeso siempre, voy haciendo divisiones de a dos, no de a tres ni de a una. O sea, desde una rama principal hacia lo más chiquitita. Las unidades más chicas se llaman bronquiolos, obviamente. Ahora, ¿por qué tienen esta forma de división de dos? Porque esto se llama, es una palabrita que se llama división dicotómica. Dicotómica. Tomos en griego quiere decir, digamos, división. ¿Vieron, por ejemplo, cuando uno dice los tomos de esta obra? Cuando decís los tomos de esta obra, decís, bueno, el tomo 1, el tomo 2, estás dividiendo la obra que escribió. Tiene que ver con eso. Y ¿qué puede ser? 2.
partir en dos. Porque es una forma que físicamente facilita el pasaje del aire. Disminuye bastante esa resistencia que habíamos hablado antes. Se lo hace más sencillo que se divida 2, 2, 2, 2. Aunque no empleemos fórmulas y usemos un poquitito nuestra posibilidad del arte de poder pensar, imagínate que si todo cae en uno, pero si vos lo dividís en dos, un poquito de expresión te la doy para vos y otro para vos. Bueno, esto que yo se los explico así, hubo un señor que se llamaba, ¿de qué? Con los nombres, qué sé yo, por ahí, Poissier se dice, francés, no lleva ahí. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y el tipo, bueno, habló de un número que se llama número de Reynolds, la viscosidad, un montón de cosas. Pero para nosotros sencillamente podemos decir así. Bueno, entonces, ¿a dónde viene el punto que es importante para ustedes? El punto viene que si bien todo se divide de a dos, bueno, pero pará, tampoco puede ser todo tan sencillito que llegue al alvéolo. Yo a lo mejor, por ejemplo, estoy en este momento dándole clase a ustedes y también dentro de mi vida puedo estar en algún momento durmiendo. Bueno, realmente en las dos situaciones deseo poder inspirar y expirar. Por ahora sí. Entonces, ¿cómo es el asunto? Pero no es la misma situación. O estar corriendo y estar sedentario, ¿me explico? Yo puedo a lo mejor necesitar un volumen de aire mayor o menor de acuerdo a las circunstancias de la vida en que me presente. Estoy hablando siempre de fisiología, no entro en patología. Entonces, ¿qué pasa? Como el ser humano biológicamente se rige por un principio que es el principio de la economía te dice que, bueno, si vos necesitas menos aire, ¿para qué vamos? Porque fíjense, lo que yo les decía antes de la resistencia, no se crean que es así nomás, siempre tiene un costo energético. Frenar un poco la velocidad del aire no es una pavada, tiene costo energético, ATP. Entonces, ¿para qué vamos, si vos estás ahí haciendo la plancha, para qué vamos a hacer que circule una gran cantidad de aire? Entonces, acá viene algo que es muy importante. Estos bronquiolos se van dividiendo, en lo que hacen fisiología lo llaman generaciones. Uno genera quiere decir uno origina al otro. Hablan de 16, 17, bueno, en una de esas generaciones, por supuesto nadie se pone a pensar el numerito, los bronquiolos, o sea, van a terminar en el sector alveolar. ¿Qué quiere decir? Se van dividiendo, cada vez más chiquitito, hasta que llegan al alvéolo. Es otra estructura. Ahora, cuando llegaron al alvéolo, si yo lo hago así, miren, con una rayita esquemáticamente, en fisiología se gastaron mucho y lo llaman bronquiolo terminal. El último. La última generación es el bronquiolo terminal. Bien, entonces primero viene algo que se llaman sacos alveolares y alvéolos. Yo lo simplifiqué, alvéolos. Bueno, entonces lo que uno se plantea, ¿cuál es la diferencia que puede haber entre un bronquiolo y un bronquiolo terminal y el alvéolo? Alguien dirá, el alvéolo es más chiquito, tiene una forma, más o menos un diámetro como de un glóbulo rojo. Eso está bien, el otro sería más un tubito, pero hay algo más que hace la diferencia. Diferencia, como dirían los franceses. ¿Cómo es el asunto? Supongamos que todo esto son los bronquiolos, ¿vamos bien? Yo acudo, que ustedes saben lo que es bronquio, bronquiofuente, ¿sí? Si hay algo que
no, yo lo doy por sabido y a lo mejor está medio olvidado, me frenan y le damos 2 o 3 cosas y vamos bien. No se queden, no tengan vergüenza. Bronquiolo, entonces, terminal. ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene el bronquiolo? Si bien el bronquiolo es un tubo, si yo hago un corte transversal y lo miro al microscopio, voy a mirar algo que obviamente es una estructura, donde yo acá voy a tener lo que se llama la luz que se ve en el microscopio. Hay varios tejidos, pero me interesa uno. Miren, que yo dibujo acá. Este tejido es un tejido muscular. Y ojo, el bronquiolo es el único punto de la vía respiratoria que tiene ese tejido muscular. Los bronquios grandes no lo tienen. El alvéolo mucho menos. Tejido muscular. Pero es un tejido muscular no estriado, liso. Entonces, ese tejido muscular tiene la llave para decir cuánto aire voy a dejar pasar y cuánto aire no voy a dejar pasar. Ahí, en ese punto, es la famosa resistencia no elástica. ¿Por qué no elástica? Porque no depende de ese tejido conectivo. Bueno, y es músculo liso. Pero es un músculo liso que obviamente tiene una información nerviosa que le llega. Y ahí empieza a aparecer lo interesante real para ustedes. ¿Qué quiere decir? Este tejido muscular puede contraerse o relajarse. Contraerse o relajarse. Bien, como es tejido liso, el control, o sea, esa capacidad de poder contraerse, de poder relajarse, está en manos del sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso neurovegetativo. ¿Por qué? Neuro de nervioso y vegetativo porque hacen como referencia que como lo que controla son movimientos que no están relacionados con la voluntad, entonces lo asemejan a los vegetales, como algo pasivo. Neurovegetativo. Relajarse o contraerse. Y el sistema nervioso autónomo está representado por 2 componentes que son fundamentales y que ustedes esto lo tienen que conocer. Uno es el sistema nervioso simpático, muy bien, y otro es el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Esa inervación llega a través de unos nervios, que son unos nervios bronquiales, y lo interesante a esto es de qué manera trabajan estos neurotransmisores. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en este sistema nervioso, ¿puedo borrar esto? Así, porque si no se puede confundir. Entonces, llegamos a este punto. Muy bien. Muy importante para lo que es conocimiento del medicamento. Perfecto. Entonces, lo pongo acá, sistema nervioso autónomo, ¿se puede llamar autónomo o neurovegetativo? Le pongo autónomo porque, bueno, después en un ratito me voy a transformar en darles algo de bioética y ya aprovechamos la palabra autónomo. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, yo decía que tiene
está formado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bueno, el sistema nervioso simpático, entonces, representado por esos nervios bronquiales, para poder interactuar con las células que forman parte de esa musculatura lisa, va a sintetizar las neuronas del simpático un neurotransmisor que se llama adrenalina. Pero esa adrenalina, es muy importante tener en cuenta que para que hacer el efecto que vamos a ver sobre esa célula muscular, va a tener que interactuar sobre lo que se llama un receptor, que en este caso es un receptor que se lo designa así, beta 2. Entonces la adrenalina interactúa sobre un receptor, que es el receptor beta 2. Este está presente entonces en lo que sería la membrana plasmática, o si quieren también llamarlo sarcolema, de la fibra muscular lisa. No estamos hablando de una contracción voluntaria. Fundamentalmente, la contracción, que yo en un momento les explicaba, les di algo, de las células musculares voluntarias, por ejemplo, voluntarias, no querés hacer esto. Yo agarré acá el borrador. Una de las cosas que difiere, no es exactamente igual el mecanismo, pero una de las cosas que difiere es que la célula muscular lisa no posee sarcómeros, por eso es liso, no tiene un aspecto como de formar estrías, que son como unas especies de arruguitas que vos ves. No tiene sarcómero y, digamos, difiere un poquitito, si bien necesita calcio, todo eso, no lo tiene tan organizadito como en la célula muscular voluntaria. Pero bueno, este receptor es un receptor beta 2, que llega entonces al sarcolema, y ahí en el sarcolema lo que va a generar es una reacción bioquímica, y esa reacción bioquímica, la coloco acá, va a ser interactuando con el ATP, que siempre hay ATP en el interior de la célula, transformándolo en lo que se llama AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Este componente, este AMP cíclico, es en el interior de la célula, en este caso de la célula que forma parte del bronquiolo, generador de una serie de reacciones bioquímicas internas dentro entonces de la célula, o sea, fundamentalmente para hacer una pequeña síntesis, se encarga de fosforilar, o sea, agregar un fósforo, fosforilar proteínas que están en el interior de la célula muscular lisa, y esto trae como consecuencia, o sea, como efecto final, esto sería cómo actúa en el interior de la célula, como consecuencia, esto lo que va a provocar es un proceso de broncodilatación. ¿Qué quiere decir? Va a producir una relajación, va a relajar el músculo liso. Por lo tanto, esto se puede decir, me incrementa el diámetro. Si yo, por ejemplo, tengo un bronquiolo que es así, chiquitito, la broncodilatación, exagero, hace que se expanda más. Esto trae una consecuencia. Si se expande más, llega más aire. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí en la línea de fondo también. ¿Segura? ¿Sí? Pregunten, porque por ahí no lo pueden ver bien. Veo ahí una excesiva contracción de un trapecio para el extensor.
¿Pero se entiende esto? Lo que quise decir. ¿Esto qué es? Quiere decir que, por un lado, el sistema nervioso simpático como que tiene la llave para más. Que llegue más oxígeno o menos oxígeno a la célula. Por supuesto, si ustedes recuerdan la adrenalina, se van a también recordar que te aumenta la frecuencia cardíaca, que te puede dilatar el diámetro de las pupilas. Bueno, te pone en síntesis en un estado de alerta propicio para poder hacerle frente a una situación de estrés. De última, ahora estamos viendo esto, pero la adrenalina en sí tiene muchos efectos más. Uno de ellos es esto, que en última instancia permite lo que se llama en fisiología aumentar el consumo de oxígeno por parte de la célula. ¿Qué quiere decir aumentar el consumo de oxígeno? Que cualquier célula pueda fabricar más energía, más ATP, a partir de la vía de lo que es lo aeróbico. Pero lo dejamos para otro momento. ¿Se entendió esto, broncodilatación? Sí. Perfecto. Ahora vamos al otro, al parasimpático. El parasimpático, en general, el nervio, yo les diría, estrella de todo lo que es parasimpático. Hola, ¿cómo te va? El parasimpático, el nervio estrella, es un nervio, ¿ustedes tienen idea de los pares craneales? Bueno, una cosa así media jet como para que lo entiendan. El sistema nervioso tiene dos formas de organizarse anatómicamente, porque acá estamos trabajando en la funcionalidad. En la parte central y la parte periférica. Como si fuera una computadora, el CPU y los periféricos, qué sé yo, el teclado, la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Para que el central pueda funcionar correctamente, es necesario que venga información de afuera o a veces interna. Por ejemplo, estamos hablando del aparato respiratorio. Por ejemplo, no sé, estamos en una situación donde el pH bajó mucho. Entonces, algo generó. Bueno, entonces, ¿cómo se organiza? Sobre todo el periférico, en dos niveles. Un nivel es el nivel más alto, el que está en contacto con lo que es el encéfalo, lo que está todo dentro del cráneo. Esos son los pares craneales. Le llevan información, pero después vuelven también con información para saber lo que es. Y el otro nivel es un nivel un poquitito más bajo, que es el que corresponde a la columna vertebral, son los nervios raquídeos, que por ahí ustedes escuchaban hablar, que forman plexos, todo eso. Bueno, esos nervios raquídeos también llevan información hacia la parte central, pero también tienen una salida para dar una respuesta. Yo, por ejemplo, agarro la taza y siento que está caliente, la dejo. Bueno, ¿qué pasó? Yo sentí algo, el calor, que es una magnitud física. Esto no lo entiende el sistema nervioso, lo tiene que transformar vía receptores a algo que entienda la información del sistema nervioso, y mi manera de actuar es dejando el acto motor, dejando el vaso. Generaría la respuesta. La respuesta. Exacto. Que muchos confunden hacer eso que es un reflejo. Eso no es un reflejo. Eso es un acto motor hecho por la voluntad. Bueno, entonces, venía todo esto a explicarles que el par que tiene que ver con esto es el neumogástrico. Neumogástrico. Que es el 10º par craneal. Esto cuando se estudia la anatomía, el ingreso de estos nervios y el egreso se hacen por unos agujeros del cráneo, que bueno, son medio complicados, aburridos, prolíficos. Neumogástrico, se llama así. Y este es el representante del parasimpático. Entonces, neumogástrico. ¿Qué va a pasar con el neumogástrico? Va también a interactuar sobre, en este caso, vamos a hacer el esquemita, la fibra muscular lisa. Pero
va a interactuar con un neurotransmisor diferente. En este caso, las neuronas producen algo que se llama acetilcolina. Sí, acetilcolina. La acetilcolina se fabrica a partir de un aminoácido, se llama colina, y los grupos acetilos pueden venir del catabolismo interno de la célula. Vamos a alcanzar a ver algo de diabetes y eso, bueno, vamos a tener que trabajar un poco el metabolismo más en serio. Bueno, acetilcolina. ¿Qué hace esta acetilcolina? Interactúa, siempre hay receptores. Esto es muy importante para farmacia hospitalaria. Un medicamento para interactuar, más allá de que llame farmacodinamia, lo que quieras, muy pomposo, tiene que reconocer receptores, tiene que reconocer algo que le permita la entrada adentro de la célula. Entonces, estos receptores obviamente son diferentes. Y yo me detengo en esto, insisto, esto tiene mucho que ver con lo de ustedes. Entonces, estos receptores se llaman receptores muscarínicos. Muscarínicos es algo que viene porque el primero que lo describió, el que describió acá, en los betas, no se los dije, estos se describieron más o menos en 47, con 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, era un señor que se llamaba Alquist. Así. Alquist. Bueno, entonces, pero estos no hay, digamos, hay un tipo que en la historia de la medicina que se llama Siedelman, se escribe S-I-D-N, que parece ser que dio ciertas reacciones asociadas a un hongo que se llama Muscarita amatanis, algo así en latín, y que lo que podía producir la acetilcolina era parecido a esas intoxicaciones por comer ese hongo. ¿Qué sé yo? Habrán liquidado, no sé, a un emperador. Bueno, todas las épocas hubo problemas. Así que bueno, se lo liquidaba mucho con la comida. Entonces, estaban los receptores, entonces estos muscarínicos. ¿Y qué hace la acetilcolina al interactuar con los muscarínicos? Bueno, la acetilcolina al interactuar con los muscarínicos, pensémosla, si yo tengo mucho AMP cíclico, que es el que me broncodilata, esta interacción va a tener que ser contraria. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de realizar, claro, va a tratar de contraer, pero la idea sería el cómo, neutralizando esto, que haya menos AMP cíclico. ¿Me explico lo que quiero decir? No. De vuelta. La acetilcolina, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué hace la acetilcolina? Acá dije broncodilatación, acá broncoconstricción. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es broncoconstricción? Broncoconstricción es contraer el músculo. ¿Vamos bien? Son dos cosas diferentes. No es que esto sea el malo de la película. En condiciones normales vos a veces podés tener más broncodilatación o menos broncoconstricción, porque no necesitas tanto. Entonces, ¿a qué voy? Si yo necesito hacer la broncoconstricción, voy a necesitar neutralizar la formación de AMP cíclico, porque este era el que me permitía broncodilatar. Si esto les parece muy complicado, lo que primero les diría, no olvidar, acetilcolina, hay un grupo de medicamentos que se llaman anticolinérgicos, y no vamos a hablar de anticolinérgicos si no entendemos esto básico, y que produce broncoconstricción. Lo que pasa dentro de la célula, bueno, si lo captan bien, si no es vital. Está, si estaríamos, no sé, en la carrera de farmacia, de farmacología, bueno. Pero acá, como tienen un conocimiento, es un conocimiento más práctico. Ustedes van a ver medicamentos, o ya estuvieron viendo, broncodilatadores, anticolinérgicos, bueno. Entonces,
dos procesos. ¿Se entiende? El final. Esto sí me interesa, lo del receptor, porque hay medicamentos que tenemos que decir inhibe este receptor, qué sé yo. Y esto también, la broncoconstricción. Bueno, esto es lo que me forma la resistencia no elástica, la que te dice en condiciones normales que pase más o pase menos área. Lo que es normal a veces se hace patológico. Un ejemplo muy clásico es el asma bronquial. En el asma bronquial nosotros tenemos un aumento muy importante, entre otras cosas, de este tono, más que de este. ¿Qué quiere decir? Que cuando tendría que estar dilatado, lo tenés cerrado. Entonces, hay muchas maneras de poder trabajar esta. Una es a través de lo que es la prescripción de actividad física, pero acá estamos en una tecnicatura de farmacia hospitalaria y nuestra meta es ver qué medicamento, qué conocimiento de medicamento tenemos. Entonces vamos a tener que buscar o medicamentos que me anulen esa broncoconstricción, esa podría ser una estrategia A, o que me estimulen una broncodilatación. A partir de esto podemos usar las dos estrategias, o a lo mejor una estrategia combinada. ¿Se entienden por qué yo expliqué esto? Sí. Bueno, bien, vamos entonces. Bueno, estamos en 56. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Ninguna? Bueno, entonces hacemos como siempre 10 minutitos de descanso y pasamos después a la otra. ¿Bien? Esto quedó clarito, entonces Sí. es importante para conocer lo del grupo. Bueno, maravilloso. Maravilloso.